Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal El Rafias. Yo soy el Rafias y el día de hoy le vamos a dar limpieza y mantenimiento a un juego de los Simpsons que salió para la Super Nintendo con el nombre de Bart's Nightmare, la pesadilla de Bart. Este juego salió allá en el año de 1992, es el tercero de la serie de Los Simpsons que salió para la plataforma del Super Nintendo. El primero fue el de Krusty Funhouse, después el de Virtual Bart y tenemos el tercero, el de Bart Nightmare. ¿De qué va el juego? Realmente es una recopilación de minijuegos que tienes que pasar para poder hacer que Bart no repruebe, digamos, la materia, porque se queda dormido estudiando y en sus sueños hay ciertas hojitas que tienes que ir recolectando, pero cada hojita tiene un minijuego. Hay un minijuego de estilo Indiana Jones, en el cual tú también eres como Super Bartman, otro de King Kong, que tú estás disfrazado de Godzilla, y varios en sí. Están divertidos, un poquito difíciles unos más que otros, otros un poquito más aburridos, pero en general el juego está bonito gráficamente, sí te refleja la temática de Los Simpsons, te lo pone en tu Super Nintendo, te hacía sentir que sí estabas jugando un capítulo de Los Simpsons. Muy bonito el juego, pero pues vamos a ver qué tal está por dentro. Antes de abrirlo me di cuenta de que hay una pequeña mancha como de tinta color amarilla, y esta marca por lo general la ponen los vendedores de cartuchos, los que están en el tianguis ponen su pequeña marca de videojuegos para ver si tú lo llegaste a abrir o no. Entonces digamos, oye, no me funcionó, no, pues es que no te funcionó porque lo abriste o me estás cambiando la placa una por otra. Entonces es como sus sellos de calidad, creo que nada más tiene esa. Entonces pues son esos sellos de calidad que ponen para ver si los abriste. Entonces hasta los tianguistas tienen su sello de calidad. Pero bueno, para abrirlo vamos a utilizar nuestro desarmador Phillips de 3.8 milímetros. Vamos a ver si de hecho si se rompe la pintura o qué pasa cuando nosotros tratamos de abrir el juego. Pero ay, si está como pegado la pintura, hace que batalles al abrir el cartucho. Ay, pero sí, ahí está saliendo el tornillo. Nada más es como lo que estaba pegado de pintura. Y sí, ahí va quedando la pintura. Entonces poco a poco vamos abriéndolo. Ay, la verdad sí está bien pegado el tornillo. Ay, pero ya sentí que salió. Como que estaba barrido el tornillo, pero ay, sí salió o no salió. Ahí está. Sí, ya está, pero ahí está, sí está. Ay, como que lo rompí. No pasó nada, como que nada más crujió. Pero vamos a quitarle el otro tornillo para ver si todo está bien del cartucho. Ay, pero sí está bien pegado. ¿Qué onda? No le pongan esa pintura. Entiendo que quieren checar si no los hacen tranzas o algo así, pero pues oye, si le quieres dar mantenimiento. Sí, ya abrió, pero como que está pegadito. Ahí está, ya salió el tornillo. Nos costó trabajo, pero vamos a abrir el juego a ver qué tal está por dentro. Ojalá y no venga maltratado. Y al parecer no, ahí está un poquito barrido de lo que le estuvimos dando fuerza y vuelta. Mendiga pintura como que no estuvo tan padre. A ver, y de hecho sí se le quitó la pintura del tornillo, pero pues no está padre. Vamos a ver nuestra placa. Realmente la placa está muy, pero muy limpia. O sea, sí le habían dado mantenimiento anteriormente como para venderlo. Vemos que la placa está intacta. Sí es una placa original. Ahí podemos ver la serigrafía de Nintendo, que ya está como pulidita, a pesar de que los cepillos están todavía muy brillosos. Sí se ve que ya le rasparon ahí con una lija o algo así para que se vea totalmente nueva. Sí le dieron un buen mantenimiento, se ve bonita la placa, está muy limpia, pero pues lo malo es que pues ahí le pusieron ese tornillo de color verde del moquito, entonces pues no está padre. Pues mantenimiento a la placa creo que no le vamos a dar, no la vamos a limpiar, está en muy pero muy buen estado, me gustó mucho esta plaquita, qué bueno que la limpiaron. Entonces vamos a dejar la placa aquí a un lado y vamos a proceder a limpiar lo que viene siendo nuestras carcasas. Para limpiar nuestras carcasas, hoy quise hacerme el reto de limpiarlas exclusivamente con Cloralex. Este es un cloro en gel, ustedes pueden utilizar cloro normal, ahí lo ponen en un botecito para que vayan sacando. Y vamos a utilizar, hoy quise verme muy cocina, utilizar elementos de cocina. Agarré esta servitoalla, le corté un pedacito. Estas servitoallas cuestan como, ay, ¿qué les gusta? Como 10 pesos, una bolsa de 5 servitoallas que vienen siendo, menos de $1, como medio dólar. Entonces pues vale la pena tener estas servitoallas. Si las tienen ahí en la cocina de su mamá, pues róbenle un cachito, no creo que se dé cuenta. Y vamos a utilizar nuestro cloro. La parte de atrás, sí, ya se ve que utilizaron la parte de adelante de este juego original, porque el color no coincide mucho, la verdad sí se ve más opaco. O sea, se nota que lo usaron para otro juego.
truco que ya hemos hecho nosotros aquí en el canal. Pero pues no importa, vamos a darle su buena tallada con cloro. Vamos a ponerle aquí poquito cloro en gel. Ay, le eché muchito, no pasa nada. Lo voy a dejar por aquí, nuestro servidor Cloralex. Y ya pues con nuestro trapito vamos a darle a todo el cartucho. Recordando siempre tener cuidado con la etiqueta. Si se fijan, no he mojado nada de la etiqueta y ya la estoy tallando. Y luego está saliendo la mugre. Sí se nota la diferencia como de aquí a acá. Ahí poco a poco. Traten de utilizar cuando estén limpiando, estén en un cuarto ventilado, porque aquí que estamos encerrados, ya me está llegando el tufo del alcohol, entonces me estoy mareando, pero no importa, vamos a darle limpieza y mantenimiento mientras nos mareamos aquí con cloro. Ay, sí está fuerte el clorito. Le tallamos fuerte, sin miedo, que saque espuma el cloro, señal de que está haciendo su acción de limpieza efervescente. Cloro, limpia tus cartuchos y déjalos como nuevos. Ahí va. Le echamos un poquito más de cloro porque, sí estaba muy sucio, estaba muy amarilla esta parte de atrás, pero sí se está limpiando, sí se está viendo la diferencia del color. Entonces sí es una muy buena técnica esta del cloro. Tallarle, fíjense cómo está sacando aquí la espuma. Mientras más le tallemos, no pasa nada, usen protección, por eso siempre usamos nuestros guantes verdes para que no nos dañen nuestras bonitas manos. Ay, el cloro sí me está haciendo daño. Ya estoy diciendo incoherencias. Vamos a pasarle así como por la etiqueta. Poquito, nada más para quitarle la tierra. Pero, vamos a secar todo para quitar el exceso. Y súper bien. Aquí nos falta poquito, pero ahí va quedando. Pues listo, ya quedó nuestra parte de atrás, quedó en muy buen estado. Aquí todavía se ve poquito amarillo, pero creo que con eso se ve más que suficiente. Si levantamos, el chiste es nada más quitarle la tierra y el exceso de mugre. Por dentro pues estaba todo bien, les digo, como que sí le habían dado mantenimiento. Aquí vamos a pasarle poquito, no le pasé, perdón. Pero pues el cartuchito estaba bien, incluso de la parte de enfrente no está nada sucio. Voy a aprovechar este poquito húmedo, no le voy a echar nada de cloro. Solamente pasar así por encimita, aprovechando lo húmedo de la toalla esta, de la servitoalla, porque no hace falta nada más quitarle esto feo amarillo que habíamos visto, pero todo bien, como nuevo el cartuchito, nada más le dimos una pasadita en general. Pues listo, ya quedó nuestro cartucho muy limpio. Ahí se ve poquito, casi nada amarillo, pero creo que con eso es más que suficiente. Vamos a agarrar nuestra parte de atrás para cerrar nuestro cartucho, nuestros chips hacia abajo, entonces solito coincide, no baila. Híjole, aquí está poquito roto. Sí, ya se ve reparado, aquí tenía como pequeño pegamento, pero bueno, es un juego que vale la pena arreglar porque pues, está muy bonito. Entonces vamos a cerrarlo, vamos a poner el tornillo bueno que estaba aquí de este lado y el que estaba amarillo, vamos a cerrarlo de todos modos, a ver si no batallamos. El tornillo bueno entra como si nada, recuerden hasta que tope, y el tornillo lleno de pintura, lo bueno que todavía enrosca, si se siente, nada más es la salida lo que batallamos, pero ahí como que topa, pero sí está barridito, entonces lo vamos a dejar así, vamos a agitarlo. Sí se siente flojito el juego, pero mientras no se mueva la pastilla, todo está bien. Entonces, ¿qué les parece si probamos nuestro juego? Lo conectamos a nuestra consola para ver qué tal se ve. Entonces vamos a conectarlo y nos vemos allá. Muy bien, ya tenemos nuestro juego conectado a nuestra consola, entonces vamos a probar. Yo creo todo sale bien. Sí, pues todo salió bien. Les digo, era un cartucho que ya le habían dado mantenimiento. Tenemos, mira, aquí está el pequeño Bart. Y tenemos a Los Simpsons. Tenemos a Los Simpsons en nuestra pantalla y luego nos muestra la historia en el cual les digo que Bart se queda dormido, estaba estudiando, se queda dormido y pues tienes que completar la misión. Entonces está padre, vamos a empezar a ver qué tal se ve. La verdad, gráficamente el juego está muy bonito y así sin nada. Te da la historia de que te quedas dormido estudiando y tienes que irte a los minijuegos. Tenemos nuestra acción de saltar y aventar aquí pequeñas burbujas. Tenemos que... ¡Ay! Nos atropellaron. Recolectar todas las setas que veamos y cuando veamos una hoja por aquí, mira, por ejemplo, a esta hoja, simplemente le brinco encima y nos metemos. ¿A qué minijuego nos queremos ir? Vámonos a este. A ver, no me lo sé. Dependiendo de la puerta, el color es el minijuego que tengas que hacer.
Entonces, pues es un juego divertido. Si lo sabes pasar, hay gente que lo pasa muy rápido. O sea, lo usan como de repente para speedruns. ¿Por qué? Porque es como de manera muy aleatoria. Si no sabes qué puerta te va a tocar, no sabes qué nivel vas a pasar. Y es muy aleatorio cómo pasas de los ciertos tipos de niveles. A ver, vamos a matarnos para ver si nos podemos ir a otro nivel. Les digo, es un nivel complicado. No llevo ninguna página recolectada. Entonces el juego es muy bonito. Y así dependiendo los niveles que vayas haciendo. Regresamos al mundo de los sueños. Ay, ¿dónde hay una hoja? Quiero ir. Ay, ahí veo una hoja. Aquí. Vamos a brincar. Listo. Ya nos metimos a esta. Vamos a ver esta. Creo que es la de Indiana Jones, si no me equivoco. Sí, les digo, todos son minijuegos. Tienes que ir pasando poco a poco. Ay, perdimos. Les digo, es un juego un poquito difícil. Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si te gustó el video, dale like. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte al canal. Yo soy Rafias y nos estamos viendo a la próxima. Ay, caramba. Vamos a jugar más. Bueno, nos vemos.